elecciones en política. Tiene que ver cuál va a ser el marco legal, cuáles van a ser las instituciones, por las inalcanzables. Las democracias son inalcanzables, pero son un ideal al cual nosotros aspiramos a llegar. Y para eso entabla que lo más cercano a una democracia es donde existen altos niveles de participación política y altos niveles de competición política. ¿Eso qué quiere decir? De que diferentes personas compiten por administrar el poder, a la vez que muchas personas participan votando a esas personas. Ahí se da la relación, nosotros tenemos derecho a votar, pero también en una democracia nosotros debemos tener la capacidad de formular preferencias. Y eso tiene que ver directamente en cómo nosotros tenemos la libertad de asociación, la libertad de expresión, que son cuestiones clave en el desarrollo de una vida social. Manifestar las preferencias, de qué forma nosotros vamos a manifestar lo que pensamos, mediante el voto, mediante la manifestación, mediante asamblea, mediante cabildos. Hay diferentes formas de participar. Y a la vez una igualdad de trato. Y la igualdad de trato tiene que ver con que quien gobierne no debe discernir o discriminar de si es oposición o no para escuchar las diferentes posiciones que existen en una sociedad. En tal sentido, entendemos que una democracia tiene 4 características. La primera es que debe existir sufragio universal. La segunda es que debe existir elecciones libres, competitivas y periódicas. La tercera es la existencia de más de un partido político. Y la cuarta es que existan diversas fuentes de información. Quizás para muchos no se entienda el valor de la democracia, pero en la historia contemporánea o la historia moderna, directamente del siglo XX, hemos aprendido que no tan solo la democracia es una forma de gobierno, sino que existen otras formas de gobierno que son diametralmente diferentes a lo que nosotros entendemos por democracia. En ese sentido, existen los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios pueden ser clasificados en 2. Están los totalitarismos, que fueron característicos de, por ejemplo, la Alemania nazi, la Italia fascista, el comunismo en la Unión Soviética, donde, claro, buscan controlar todo el aspecto de la vida mediante la acción estatal. Son regímenes que se guían por una sola ideología y normalmente existe un partido único, donde la libertad, por ejemplo, de expresión está coartada y cualquier forma de disidencia es reprimida por la acción estatal. Así también existe el autoritarismo, que a diferencia de los totalitarismos, estos presentan un pluralismo más limitado, o sea que es posible encontrar disidencias al régimen, no presentan una ideología que guía el régimen, pero es liderado por pequeños grupos de individuos, a diferencia de los totalitarismos, donde está la existencia de un partido único. Menciono esto porque es difícil entender el valor que tiene la democracia. La democracia como forma de gobierno, en donde existen elecciones libres, en donde nosotros nos podemos manifestar, es totalmente importante respecto a cómo nosotros nos vamos a organizar en sociedad. En ese sentido, es importante recalcar también de que, por ejemplo, Chile, de 1973 al 89, vivió una dictadura militar, un régimen autoritario, en el cual, una vez finalizada la dictadura, vivió un periodo de transición política a la democracia, y una transición es el paso de un régimen a otro. Pero hoy en día nosotros estamos hablando de que Chile contaba con una democracia consolidada, de que éramos un oasis, de que éramos los jaguares de Latinoamérica, pero nos dimos cuenta que eso no era así. Y claro, para nosotros hablar de que una democracia está consolidada, lo primero es que no hay grupos que busquen derrocar al régimen. Lo segundo es que las personas creen que cualquier cambio político debe surgir dentro de la fórmula democrática. 2 cosas que hasta el momento no hemos visto en estos días de movilización en Chile. Por ende, no podemos hablar de que en Chile existía una democracia consolidada. Y además que, bueno, el acuerdo entre los conflictos políticos se resuelven mediante normas ya establecidas. Entonces, en ese sentido, es importante recalcar que para que una democracia sea estable, deben existir al menos 2. Por ejemplo, la legitimidad. Cómo el sistema político es capaz de hacer entender a la gente o de reclutarla en función de obedecer las normas establecidas para la vida en comunidad.
Entonces se entiende que mayor eficacia y mayor legitimidad, mayor va a ser la estabilidad de una democracia. Entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en Chile, ¿qué se ha manifestado o qué se ha presentado durante estos días? ¿Alguien que quiera? ¿Ya? ¿Algo más? La privatización del agua. ¿Ya? ¿Alguien más? Salud. Por ejemplo, las tres demandas que ustedes me mencionan han sido demandas centrales de la discusión pública. Y por ejemplo, cuando yo me refiero al concepto de eficacia, es cómo el gobierno es capaz de interpretar esas demandas y darle satisfacción a la ciudadanía. Y hemos visto que no es así y que por ende no estamos ante una eficacia de la democracia. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la constitución política. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la Constitución, en el artículo 19, en el inciso 23, se establece de que la propiedad, puede existir propiedad privada sobre el agua. Sobre el agua. La Constitución establece que puede haber propiedad sobre el agua. Es la única en Chile. Bueno, voy a hablar un poquito de qué significan los sistemas políticos. ¿Ya? ¿Alguien más? Llamado Marshall, que estudió el concepto de ciudadanía y dijo que había una creciente expansión del concepto en la historia. Por ejemplo, en el siglo XIX no se hablaba de derechos sociales, no se hablaba de derechos políticos. Entonces, habla de que ha existido una expansión y la ciudadanía tiene que ver en cómo se van ampliando los derechos, por ejemplo, los derechos civiles, la libertad de asociación, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, los derechos políticos, el derecho a votar, el derecho a ser elegido. Y en la última década se incluyó esta apertura a lo que nosotros le llamamos los derechos sociales y culturales, en cómo el Estado es capaz de garantizar ciertas cuestiones que entendemos que deben ser garantizadas. Y esta noción de derechos sociales se vio con el desarrollo de los estados de bienestar. Entonces, como vimos, la democracia implica que deben haber elecciones, que debe haber competencia. A la vez entendemos de que en un sistema político interactúan diferentes partes que conjugan y dan resultados como políticas públicas. A la vez que nosotros como ciudadanos tenemos derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales que nos garantiza el Estado, pero ¿cómo en una sociedad o en una comunidad nosotros podemos darle forma a eso? ¿Cómo le podemos dar andaje? Y por eso son las constituciones políticas. Esa manera de pensar, porque es durísimo que la gente vea y diga, sí, está mal, es terrible lo que está pasando, oh, pero no, saquearon un supermercado, entonces yo apoyo la causa, pero no sí de tal manera. No, saquearon supermercados, quemaron bancos, quemaron el Mercurio. El Mercurio apoyó la dictadura y ya el hecho de que lo hayan, de alguna manera había que hacerse valer y la gente no lo hace porque sí. La gente que termina haciendo esto y no son desmanes netamente de la gente, porque el metro está construido en base solamente a materiales no inflamables, y los componentes o materiales o químicos que usan los carabineros para quemar lo que fue la empresa del petróleo, la Enel, era de electricidad, para quemar la Enel estaba hecha en base a materiales no inflamables y el líquido que utilizaron era ilegal, no está legalizado para ser utilizado, valga la redundancia. Lo mismo que hacen con las lacrimógenas tienen un componente que también es ilegal desde el 90 o el 80 y se sigue utilizando. Entonces, en la parada militar se gastan miles de millones de pesos para
mostrar el poderío nacional o gente que lucha por su patria, gente que hoy en día, personas de la PDI, personas de Fuerzas Armadas, personas carabineros, que a fin de cuentas, antes de ser de una institución, son personas, pierden totalmente su humanidad porque los adoctrinan de tal manera que olviden información que se les da. Eso es material de guerra. Todo lo que les enseñan aquí en Chile, profesor, hubo una operación, por así decirlo, secreta, que también es de influencia de Estados Unidos. En Concón había una base, la cual simulaba una ciudad, y ahí carabineros y fuerzas armadas los entrenaban en lo que es control urbano, por así decirlo. Tenía otra palabra, pero se me fue. Bueno, trabajaban en eso y básicamente es como un entrenamiento que tienen los mismos israelíes contra los palestinos de la Franja de Gaza. O sea, ya también tenían cursos de tortura. Los oficiales de las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, tienen el conocimiento para torturar. Hay un libro que escribió el Mamo Contreras que se llama Cómo torturar, y como él decía, cómo sacarle la lengua a las personas, sacarles información de alguna u otra manera. En Chile se violan derechos humanos y la gente deja pasar eso por alto. Por eso a lo que voy, y ya en definitiva, lo que se tiene que hacer es no dejar pasar esto. Nos afecta a todos por igual, independiente tengamos plata o no, nos afecta a todos por igual. Hay un problema, no hagamos la vista gorda, porque la sociedad se compone por personas, y las personas, si no están conscientes de lo que van a hacer, la sociedad no va a poder avanzar, la sociedad no va a poder como dije, avanzar en temas tan esenciales como lo son entonces, a lo que voy cerrando el tema, lo que se tiene que buscar con toda esta movilización es que de alguna u otra manera los poderosos comprendan, lo cual difícilmente lo vayan a hacer, porque si se queman supermercados, que son los mismos carabineros quienes organizan esos saqueos, si se queman supermercados, si se queman bancos, ellos están asegurados, a ellos no les va a importar, porque tienen seguros y tienen plata. Además de que ellos van a seguir haciendo tiempo, y por eso Piñera lo que hace es sacar una reforma la cual no satisface a nadie, no satisface lo que está pidiendo el pueblo en sí, y esto va a durar mucho. En Francia, solamente por el alza de combustible, protestaron los verdaderos chalecos amarillos. En Francia protestaron 40 días, sí, los verdaderos chalecos amarillos, los que están aquí, muchas Matei no hace mucho que íbamos. Esa mujer, dice. Entonces protestaron 40 días y no alzaron el precio de los combustibles. Aquí en Chile llevamos todos estos días de protesta, no ha subido el combustible, se devolvió el agua a los ríos principales del norte, los cuales tenían cortado la minería, quienes no dejaban sustentarse de ese recurso tan esencial como lo es el agua. Gente se moría por escasez de agua. Iban a alegar a las mismas empresas, y quienes detenían o quienes no dejaban pasar esas personas, los mismos carabineros. Los carabineros hoy en día en Chile no están para defender al pueblo, no nos defienden, violan los derechos humanos, y ellos lo que hacen es trabajar para los poderosos. Ellos defienden los intereses de gente que no le importa lo que le pasa a la plutocracia, a nosotros, ¿de acuerdo? No nos defienden a nosotros, siendo que ellos vienen desde ahí, vienen desde
la pobreza también tal vez les faltó para comer, también su mamá o su papá o solo su mamá o como haya sido su base familiar, ellos a fin de cuentas también pasaron necesidades, pero acortados por una simple orden, pierden total humanidad de lo que es el comprender que también les va a afectar. Y cuando se hace el grito, Paco, ya, y tu hijo es estudiante, se me olvidó el grito, pero tu hijo es estudiante, ¿ya? ¿Por qué? Ah, nice, ya. Entonces, también tienen hijos, tienen mamá, tienen papá, tienen abuelos que tal vez sufrieron con la dictadura, tal vez no. Y a todo esto, cuando se dice muerta al Paco, no se espera que obviamente se genera un fanatismo, tipo, oh sí, hay que pegarle a los Pacos, pero es que da rabia, da una ira, una impotencia tan grande en el que entren a tu casa y saquen a tu mamá, le peguen a tus hermanos, dando un ejemplo, poniéndose en contexto, poniéndose en el lugar del otro, porque eso es lo que le falta, lo que tenemos que desarrollar nosotros, conciencia y además solidaridad, un valor esencial para poder desenvolvernos como humanos en una sociedad sana. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es conversar estos temas. La política, la palabra política, dejando la etimología de lado, el origen de la palabra, en otras palabras, la política tiene que ver con el arte de conversar, con el arte de dialogar, con llegar a un consenso por medio del habla. Todo lo que yo estoy haciendo con ustedes es conversar, es darle cierto parámetro. Yo no espero que ustedes adopten cada palabra de lo que yo estoy diciendo, pero sí que de alguna u otra manera lleguen a la conclusión de que, bueno, hay que hacer algo, hagamos algo. No sé, movilización, cacerolazo desde tu casa, da lo mismo, pero mientras tú empieces, mientras tú tengas la idea y lo lleves a cabo, porque ese es el fin de esto, llevar a cabo esa idea. No basta con solo pensarlo o decir, sí, yo apoyo las manifestaciones, eso, muy bien. No, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer algo, tenemos que generar un cambio de alguna u otra manera, porque esta gente, los poderosos, quienes nunca, literalmente, nunca han pasado a necesidades, nunca, o que en algún momento se desligan de lo que es, que se desligan en un momento de lo que es de lo que son nosotros, en ningún momento les va a importar. Ellos aspiran a llegar al poder para luego guardarse plata en el bolsillo y bueno, se acaba mi gobierno, yo me voy. En Chile, cada ley que se ha formulado viene en pos de una muerte. La ley Emilia, tuvo que morir una niña atropellada. La ley Zamudio, tuvo que morir un homosexual. La ley Cholito, tuvo que morir un perrito. Tuvo que morir un perro. Todas las leyes que están formuladas en Chile son en base a una tragedia. Entonces, si seguimos con este pensamiento tan arcaico, si seguimos indiferentes sobre lo que pasa hoy en día y hacemos la vista gorda, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Entiendes? Es sabido que los carabineros sufren, los carabineros aquí, allá, pero al fin y al cabo, ellos están acortando lo que es un derecho fundamental, es el derecho a manifestarse y a demostrar su descontento. Ninguna revolución ha sido pacífica, primero que todo. Francia ha tenido 3 o 4 revoluciones en su historia. Y todas hubo muerte de gente. La revolución rusa hubo muerte de gente. Y quienes defendían a los poderosos, el mismo ejército, quienes luego se unieron al pueblo. Difícilmente se ve que vaya a pasar en Chile en este último tiempo. Si esto sigue, la idea es que se logre algo. Es bonito. Yo siempre me voy a volver un poco más personal. Siempre, literalmente, siempre había querido decir esto y decir más. Obviamente, el que escuchen los mismos profesores que están aquí, que en sí tienen conciencia y buscan de alguna u otra manera buscar un espacio en ciertas horas, no son todos los profesores, pero en sí su mayoría,
buscan ciertos espacios para generar conciencia y no sé, chiquillos, esto nos afecta. Y bueno, los profesores, para hacer un paro, no van a poder hacer mucho, la verdad. Por eso tenemos que nosotros empezar a movilizarnos, ¿sí? No estoy pidiendo un paro. Sería bonito que nos uniéramos todos los colegios y hagamos una marcha ataque. No, bueno, para ir cerrando, conversan estos temas. La política nos afecta a todos. La política es un sistema por el cual todos nosotros tenemos un punto de vista, por muy mínimo que sea, y si es muy mínimo, lo que hay que hacer es informarse, leer, buscar otros medios de comunicación, apagar la tele. No sirve la tele. La tele es totalmente falsa. Le pagan los poderosos, se hacen negocios tránsfugos, se coluden, qué sé yo, buscan justificar de alguna u otra manera el actuar de los carabineros. Entonces, si tú ves la tele y le empieza a caer bien un político, pucha, estamos, pero bueno. Voy a recordar principalmente 3 puntos de lo que mencionaste. Que fueron muchos. Pero lo que es la sociedad chilena un mes atrás y lo compara con lo que está sucediendo hoy en día, hay un cambio radical en torno a que nos dimos cuenta que el problema no era la política, sino que eran los políticos. Y ese es un consenso que se ha entablado en la mayoría de los cabildos, la mayoría de la asamblea. Es cómo nosotros nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a poner de acuerdo. Como decías tú, es cómo nosotros a través del discurso podemos poner posiciones para generar consensos. Y pueden haber disensos también. Pero es importante recalcar la importancia que tiene hablar de política. Hablar en las casas, hablar en la calle, con el vecino, entre nosotros. Ver qué está pasando en Chile, qué está pasando en el colegio, qué está pasando en la comuna, qué está pasando en la región. Entonces, de verdad, rescato mucho ese punto. El otro que quiero rescatar es respecto a los derechos humanos. Y es un punto que para mí es tremendamente importante, sobre todo que, si bien aquí estoy hablando de democracia, sistema político, ciudadanía, constitución, uno de mis áreas de investigación y de interés son las relaciones internacionales. Y Chile ha ratificado diferentes acuerdos que tienen que ver con proteger los derechos humanos en Chile. Antes de ayer nomás sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el representante del gobierno dijo que en Chile no existía violación a los derechos humanos, no había represión. Para mí, bueno, hizo el ridículo, pero los derechos humanos son garantías que se firmaron luego de la Segunda Guerra Mundial, que todo el Estado que está suscrito a la Carta de las Naciones Unidas está con la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos. Y en eso hay que ser claro en entender de que los derechos humanos solamente los puede violar el Estado. Y carabineros, el ejército, policía de investigación son agentes del Estado. Y por eso se entiende que, por ejemplo, en las democracias el monopolio de la fuerza corresponde al Estado. Entonces, cuando no se hace un buen uso de los protocolos, cuando se excede la fuerza, cuando la medición de fuerza no es proporcional, el Estado está violando los derechos humanos y por ende está de una u otra forma vulnerando lo que ha suscrito a través de los últimos años. El tercer punto que quiero rescatar, y que por eso dejé esta lámina, me pareció súper interesante lo que dijiste respecto al litio. En el Congreso hubo un proyecto de ley para hacer que el litio sea un producto que sea desarrollado como industria nacional. Porque ocurre mucho de que en Chile los recursos naturales, casi el 70-80% están en manos privadas, y lo que hacen es extraer
y los llevan a diferentes países de Europa, Asia, y ahí lo hacen materiales más concretos con mayor valor. En Chile no. Pero eso tiene una explicación que lamentablemente está en la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 21 hay una parte donde dice: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Para este caso, ¿qué es lo que se requiere para que el Estado intervenga en actividad empresarial? El 66% de los votos del Congreso. Nunca una ley ha sido tan transversal que tenga el 66%. O sea, han habido, pero en esta materia nunca. Y claro, después dice: en tal caso, esas actividades estarán sometidas a legislación común aplicable a los particulares. Entonces la misma Constitución nos está diciendo de que si el Estado quiere explotar el litio, se va a tener que votar el Congreso y va a tener que tener una votación de 66%, y si no, va a ser legislación común para que los particulares exploten. Entonces me pareció súper importante lo que mencionaste, y de verdad, felicitaciones. Me gusta que los estudiantes hablen de política, que se manifiesten, independiente si esté de acuerdo o no. Bueno, en este caso estaba de acuerdo, pero me parece importante que haya participación, que haya diálogo, que nos expresemos respecto a cómo nosotros queremos que se desarrolle el país en términos concretos. Ahora, igual pasando a otro punto, me gustaría que... ¿Cuántos profes hay? Varios. ¿Y estudiante? ¿Contando? Ya. La idea es que vamos a hacer 7 grupos, donde va a haber un profesor encargado de cada grupo, y bueno, yo también me voy a hacer cargo de un grupo, donde dialoguemos, discutamos respecto, por ejemplo, a cuáles son los derechos que a nosotros nos gustaría que se conserven en una nueva Constitución. ¿Cuáles son nuestras prioridades como estudiantes? ¿Cuáles son las prioridades que nosotros creemos que son necesarias para el país? Entonces, cada grupo va a priorizar al menos 3 derechos y 3 deberes. Y bueno, cada grupo a la vez va a tener un representante que va a salir acá adelante a mencionar cuáles son los derechos y deberes que priorizaron como grupo que les gustaría que estén en una nueva Constitución. Aquí la principal actividad, como dijo Oscar, es que en este papelito tiene que ser un integrante de ustedes, ¿ya? No yo, sino integrando la actividad, tenemos que ver como si esto fuera un cabildo ciudadano, ya para formar la Asamblea Constituyente. Recuerden que la Asamblea Constituyente pide que el pueblo salga los representantes para generar la parte de la nueva Constitución. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, es poner, debatir primero y luego llegar a un acuerdo de los principales puntos que ustedes consideren que deben considerar una nueva Constitución. Por ejemplo, si ustedes consideran que el Día de Educación tiene que ser gratuito y de calidad, lo planteamos, lo conversamos y luego lo cantamos. Si ustedes consideran que, por ejemplo, no se deben entrar ni privatizar los recursos como el agua, también lo ponen ¿ya? Lo que ustedes consideren que es importante para que la nueva Constitución lo considere. Y también, obviamente, como dijo Oscar, considerar deber y derecho. Porque siempre cuando hablamos de que tengo derecho a hacer esto, hablamos de deberes. Y ahí el ciudadano tiene esas 2 partes de ser. Tiene una responsabilidad con el Estado, o el Estado con uno, tiene una responsabilidad también con el Estado de ir a votar, por ejemplo, participar, pero también tiene deber y derecho, consignado también en nuestra Constitución. Entonces esa es la primera actividad. Debatamos y colocamos nosotros qué consideran ustedes que debe estar en una Constitución, en una próxima Constitución de la República. ¿Les parece? Que es la Carta Fundamental. Recuerden, lo importante de esta charla, lo que queremos que quede claro, es que la Constitución nos afecta, como dijo Oscar. Uno dice que la Constitución más que las leyes. ¿Pero cómo me afecta a mí? Me afecta porque, primero que todo, uno de los primeros artículos es el derecho a la vida, que puede o no estar en boga por lo del aborto, que también es una ley del Estado, que no está en Chile, a no ser de los causales. Pero está el derecho a la vida. La Constitución me protege a mí, a yo estar aquí viviendo. Aquí nadie venga y me mate, que nadie usurpe sus cuerpos, también lo que dice la Constitución. Hasta afecta. La Constitución
apela también a libertades individuales, a que tú puedas decir lo que tú quieras, en democracia. La Constitución también apela a que tú puedas marchar. Por eso en las marchas, cuando dicen vamos a marchar libremente y tenemos la posibilidad de hacerlo y que no te repriman, es porque es constitucional que tú puedas hacerlo. Inconstitucional es que te lo prohíban. ¿Te das cuenta? Entonces la Constitución te afecta directamente como persona. A la propiedad privada, a tener tu casa, que tu casa no sea vulnerada, también está establecido la Constitución. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la idea de esta charla, de este debate que estamos haciendo. Que ustedes entiendan que cuando hablamos de Constitución no es algo lejano, es algo que te va a afectar directamente. ¿Les parece? Comencemos entonces, para que empecemos a debatir una persona que más adelante a explicar también. Pero, vamos, primero, ¿qué creen ustedes que tiene que estar en una Constitución? ¿Qué puntos relevantes? ¿No? Por ejemplo, ya no tengo. Menciones dignas. Me recuerdo con esta noticia que hubo que iban a cambiar el nombre de IONE. Recuerdo eso y de que ahora este medio iba a colocar, iba a marcar cualquier punto fantasma que se llama llamado ahí, el cargador en la noche, solos. Yo iba a ir jóvenes, entonces lo decidimos colocar mayor transparencia en el cobro de lo que es el agua. La transparencia, que en la boleta te diga cuánto gastaste y qué es lo que gastaste. No, yo creo que no. Debería haber al menos un microscopio, unos 40 microscopios para asegurar uno para cada estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, como no se pagan esas mensualidades estrambóticas, se dice, bueno, no hay El salario es la salud mental que le... A ver, salud mental. Pero mi idioma no ¿cómo es? El sueldo, no imaginé un sueldo. Pero lo que Chile coloca en la salud mental es como el 1% del 100%. Financiar salud mental. Financiar la salud mental. Garantizarse, garantizar que tiene que empezar a hacer una balanza en cómo divide los dineros. Por ejemplo, en Chile hay una inversión en lo que es ciencia muy nula, porque son puros países extranjeros que vienen a Chile tenemos tanto que explotar y no lo hacemos, o sea, no lo hace el gobierno. educación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora Un derecho era luz y agua. Yo le expliqué a los chicos desde mi experiencia que uno en sí, lo que me enseñaron, que uno no pagaba por el agua, sino por toda la infraestructura que tenía que traer desde la montaña, prácticamente bajar acá, abrir tu llave y ahí tomaba agua. Pero ellos dijeron de que llegamos a un consenso de que necesitábamos más transparencia y detalle en lo que realmente pagaba uno en la luz y el agua. ¿Ya? Y esto también desencadenó en un deber, que era el deber con el medio ambiente. De que se trabajara en lo... Por ejemplo, ya no más bolsas de basura negra, que fuera una política nacional, de que las bolsas fueran transparentes para ver qué es lo que se estaba votando y darle más realce y énfasis a los contenedores. Que ahora tú ves aquí en San Javier y hay como 4 partes, ¿no? ¿Ya? Puede ser porque sea pueblo chico, no sé.
pero hay poco, y incentivar eso como un deber ciudadano. También la salud y la educación. Dijimos que, bueno, la beca confiable, porque tiene que ser pública, gratuita y de calidad. Pero la educación haciendo un énfasis en la responsabilidad social, de que a los estudiantes se les inculcara en ser responsables socialmente, de que ellos no son individuos, sino que estamos todos juntos acá en el mismo juego. Pasamos un deber, que era un deber a la infancia digna. Conversamos el tema de CENAME y la distinción en que se colocaba niños con carencia, con niños con problemas, no quiero decir niños delincuentes, que suena muy fuerte, pero con niños con problemas judiciales en conjunto. Y que se diera una infancia digna en lo que es los derechos vulnerados, de que ya terminemos con que coloquemos a todos juntos. Ya también se conversó el tema de lo material, de que todos los niños tienen que tener derecho a un par de zapatos, a una polera, de que ya tenemos que hacernos responsables nosotros mismos como de los abuelos, también de los niños. Y dejemos de pensar de que todos los niños de CENAME son delincuentes. Yo creo que eso ya es algo que iba cambiando, pero todavía está. Y por último tratamos el tema de la AFP. El tema se discutió en ya no más AFP o pensiones dignas. Porque una cosa no tiene por qué tener relación con la otra. Puede seguir la AFP, pero con las pensiones dignas, si tiene que cambiar todo un sistema, voy a eliminar totalmente lo que es la AFP. No llegamos a un consenso porque nos quedamos sin tiempo, pero sí llegamos a dos puntos de que sería bueno que hubieran fondos sociales, ¿ya? Y que también que hubiera una AFP estatal, que no todo sea privado. Eso. Ya, algunos derechos son principalmente lo más conocido de siempre, pero si llegamos a alguna diálogo relacionado, por ejemplo, derecho a la salud. Uno entiende de que el derecho a la salud ya está dentro de la Constitución, pero no está bien claro cómo tengo el acceso al derecho a la salud. Porque si estuviera detallado en el sentido de que el Estado me garantiza de que yo tengo derecho a esa salud, que la tengo, pero de que ese acceso debe ser de calidad, entonces cambiaría un poco la historia. No puede ser que yo tenga que ir a pagar más plata a otra entidad para tener una salud de calidad. Por lo tanto, mi grupo acá llegamos al acuerdo de que la salud debe ser garantizada por el Estado y debe ser de acceso gratuito de calidad, pero garantizada por el Estado. El segundo, que nunca falla y siempre es necesario, es el derecho a la educación, como dijo el profesor Rodolfo. También garantizada y asegurada por el Estado desde parvularia hasta la universidad, con la eliminación de cualquier tipo de ayuda bancaria o crediticia. El otro derecho, que lo encontré interesante, pero es difícil todavía, por así decirlo, regirlo o reglamentarlo, que es el derecho a la verdad. ¿Bajo qué situación? Es que se muestre la situación tal como corresponde y no que responda a entes políticos y económicos, como se nota lo que uno prende la tele y está viendo solamente destrozos. Pero eso, claramente el destrozo es una situación de varias situaciones. Porque si están todo el día mostrando solamente eso va a crear una opinión dentro de muchas personas erróneas. También pasa el hecho de que no muestran nada, porque eso es lo que está pasando últimamente. O están volviendo las teleseries, o está la rutina normal de las transmisiones, pero sabemos que todos los días han habido marchas. Todos los días han habido situaciones buenas, situaciones malas, pero siempre han habido cosas. Por lo tanto, eso pasa en la tele, pasa en la radio, está pasando en muchos medios de comunicación. Entonces, el derecho a la verdad, eso no sé si estará por algún lugar de la Constitución. O sea, hay una ley de medios, porque se entiende que el 93% de los medios de comunicación están ligados al grupo económico. Entonces, hay una ley que está haciendo, más o menos la tienen ahí por la Constitución, pero sí se puede. Con respecto a los deberes, consideramos que el voto obligatorio debe volver, en el sentido de que pese a que uno no tenga una opción política, sí debe demostrar su descontento, ya sea con un voto en blanco o un voto nulo.
que se demuestre que hay una persona que está votando y está demostrando de que no le interesa o no le gusta uno de los grupos políticos, ¿ya? Porque también se conversó de que muchas personas de las que están protestando ahora no fueron a votar el día que correspondía. Entonces hay un poco de inconsecuencia también ahí dentro de nuestra propia sociedad. También como deber, aunque es difícil de establecerlo como deber, pero sí que se entienda en que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. Eso se supone que está en la Constitución, pero no se demuestra. Porque si hablamos del caso de este profesor que había dañado una de esas cosas del metro y le dieron ley de arraigo, ¿no parece? Claro. ¿Ya? Entonces, eso comparado a otro tipo de acciones, como por ejemplo un empresario del grupo Penta, por ejemplo, que le dieron, no sé, pues, clase de ética. No sé si le daría clase de ética a una persona, a este profe, no sé. Lo dudo. Y el tercer deber, no lo alcanzamos a escribir, pero yo creo particularmente personal, es el deber a escuchar y dialogar. Porque si usted no sabe escuchar, no sabe conversar, no va a llegar a ningún lado. Eso es lo que quiero decir. En cuanto al contexto que hicimos respecto a los derechos, primero que todo sería el garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho a la salud en todo ámbito, tanto público como privado. En privado no hay nada que decir, pero en público en el que se invierta de buena manera en insumos, en todo lo que tenga que ver con recibir una atención digna, ¿de acuerdo? Aportándolo. Garantizar el derecho a educación específicamente superior. El derecho a educación sobre todo superior, ¿por qué? Porque, bueno, está el CAE con el tío Lagos, ¿sí? Y eso no puede ser así, porque todos en algún momento, o sea, literalmente, a lo que opta generalmente, a lo que optamos generalmente nosotros, es a llegar a ser profesionales y así poder contribuir de alguna manera a nuestro bolsillo, a la sociedad. Pero me estoy desviando del tema. Garantizar el derecho a la educación, porque es esencial, porque en base a la educación se puede mejorar todo lo que es nuestro entorno, educándonos y concientizando. A tener pensiones que mínimo cubran necesidades básicas, tener pensiones que cubran mínimo las necesidades básicas, surgiría primero que todo sacando de raíz lo que es el sistema de AFP e ISAPRE, o sea, privatizando totalmente lo que es o sea, que se encargue el Estado y que se encarguen, por supuesto, las personas de su propio dinero, y también de esta manera se puede ir generando conciencia de que hay que guardar plata para el futuro y la gente lo va a hacer. Y eso funciona porque si uno ahorra por el banco, obviamente obtiene mucho más. Bueno. El voto, si vas a votar nulo, no sirve nuevamente. Pero así se puede tener cierta estadística de si la gente no va a votar, o si va, pues la gente tiene que ir a votar, y si vota nulo, así se puede tener un alcance de a cuánta gente no le importa y a cuánta gente sí, y así puede elegirse mucho mejor. Bueno, realizar y asistir a asambleas, ya sea en colegios, o sea a nivel comunal, a nivel nacional, literalmente. Porque de esta manera se puede hacer un conversatorio, se puede dialogar, y de esta manera se puede llegar a soluciones mucho más generales de lo que son los problemas a nivel nacional. Es informarse de antecedentes políticos, un deber que debería ser esencial, y es un deber de cada uno. Cada ley, literalmente cada ley que aparece en el diario oficial, es deber de cada uno de nosotros el conocerla, pero no lo hacemos, y debería cambiar eso. Los derechos que tenemos es a una educación gratuita, a salud gratuita
y eliminar la AFP y establecer un nuevo sistema de pensiones. Además, como deber también tenemos el deber de votar. Dentro de otros deberes tenemos el de conocer la Constitución, pagar impuestos, que decir que sean bien distribuidos y bien destinados, o sea, no que sea para llenar el bolsillo de los políticos, y que los políticos tuviesen un control, por decirlo así, de parte de la ciudadanía, que fueran fiscalizados y que toda su actividad no fuera libre albedrío. Eso, muchas gracias.